es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, nos salva, poderoso es nuestro Dios, poderosa viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. No es posible que yo viva sin Jesús, firmamento de mi vida y eres tú. Del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, los que tienen Biblia, y vamos a abrir en el libro de Hechos. Amén. Nuestro libro de Hechos de aquí del Congreso. Ahí está una Biblia, hermana. Sí, gusta agarrarla. Ella no sabe leer. Oh, perdón. Libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Amén. Libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Santo es Dios, aleluya. Dice aquí, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh bondadoso Padre Celestial, te clamamos en esta tarde, Padre, que seas tú, Padre Santo, alimentando a tu pueblo, Padre Santo, que seas tú permitiendo, Padre Santo, que puedan entender y comprender tu palabra, Padre Santo. Padre Celestial, gracias te damos por lo bondadoso y amoroso que eres con nosotros, Padre Santo, que nos da la oportunidad de tener entendimiento, porque ese entendimiento tú nos lo das, Padre. En el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo, que seas tú con cada uno de mis hermanos y retira todas cosas incorrectas, todo mal espíritu, retíralo, Padre Santo, de este lugar. Lo pedimos una vez más en tu bendito y santo nombre. Amén. Amén. Aquí podemos mirar en el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, de todos aquellos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un dilema muy tremendo y la gente a veces discute mucho y a veces al no usar bien esta palabra y no revisar bien cada punto, cada coma, cada parte de la Biblia, nos damos cuenta que la gente empieza a pelear. La gente dice: yo creo en Jehová, otros dicen: yo creo en Jireh, yo creo en la rosa de Sharon, yo creo en Yeshua, y cada uno empieza a pelear algo y sin darse cuenta realmente pelean por pelear. Amén. Amén. Porque muchas veces no hay conocimiento. Y por eso dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Amén. Amén. Aquí en el verso 38 vamos a ir despacio. Y hay una interjección. ¿Sí? Cuando hay una interjección en la palabra de Dios, eso significa una promesa. Amén. Amén. Y en esa interjección muchos la pasan por alto. Amén. Así es, amén. Dice aquí, Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Amén. Y ahí tiene un punto y una coma. Amén o no amén. Sí, amén. Y es una gramática, es una interjección. Y en esa interjección significa te prometo. Y lo que Dios promete lo cumple. Así es, amén. Y es por eso que es tan importante escudriñar las escrituras. Amén. Porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Todos la podemos leer. Todos podemos usar este libro. Pero si es mal usado, estamos desviando a la gente a un lado que no es correcto. Amén. Amén. La gente empieza a pelear y a discutir, es que en mi iglesia hacen esto, en mi iglesia hacen lo otro, es que en aquella iglesia hacen aquello. Yo quiero ver qué es lo que hizo Dios y qué es lo que hizo Jesús aquí. Amén. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así es. Y Él estaba dentro de Pedro. Amén. El Amén. Espíritu que estuvo en Él estaba dentro de Pedro. Amén. Y entonces aquí leeríamos de esta forma. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y te prometo recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. 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 Y dentro de eso la gente dice, le estás aumentando, no le estoy aumentando porque hay algo escondido en la palabra. Amén. Así es. Y eso queda escondido para los estudiosos, para los intelectuales, para los eruditos, para aquellos que van a seminarios, porque aún Dios los cega. Amén. Amén. Y podemos darnos cuenta que aquella vez que iba aquel eunuco en el carruaje, iba leyendo la Biblia. Amén. Y un eunuco era un sacerdote, y no era un analfabeta, era un sacerdote. Amén. Y le dijo a aquel hombre de Dios, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo al eunuco, si hubiera alguien y me explicara, yo entendería. Amén. Amén. Aún él se humilló. Y el día de hoy con esos eruditos y esos seminaristas que no se humillan y dicen, yo lo sé todo. Pero realmente el que lo sabe todo es Dios. Y Dios revela a quien Él quiere. Amén. Amén. Porque no es Dios revelando a quien sea, es Dios revelándole a quien Él quiere. Así es, su amén. palabra. Amén. ¿O no amén? Amén. Y dentro de esto, cuando nosotros vemos que Dios habla en su palabra y que dice Dios en su palabra, dice Jesús, yo me voy, ¿sí? Pero me quedo en vosotros, amén. Amén. ¿Y qué significa la palabra en? Que es lo que habíamos visto el día de ayer, ¿verdad? Así es. Y esa simple palabra en significa dentro. Y cuando Él dice que Él se va, pero se queda en, dice, me quedo dentro de ustedes, de vosotros, amén. Amén. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que revisar minuciosamente la palabra de Dios, amén. Yo no fui a un seminario, yo no estuve en ningún instituto, pero un día Dios habló a mi vida. Amén. A mí nadie me dijo, voy a predicar, Enrique. A mí nadie me dijo, voy a recorrer tales pueblos. Amén. Una vez haciendo cuenta con mis hermanos, ellos querían saber cuántos pueblos había recorrido y nunca había hecho el número de cuenta hasta esta vez que llegué a la condición. Y me di cuenta que ya son casi más de 50 pueblos los que he recorrido. Amén. Y pueblos que he recorrido no porque yo quiera ir, amén, sino porque ha habido un Dios que me avisa a dónde ir. Amén. Y aquí está esta mujer al lado de mí, la hermana Ana, que hace ya casi 2 años que yo llegué a la fundición, pero hace tiempo más atrás había llegado a la fundición vieja y fue a través de un sueño y Dios me mostró el lugar donde iba a llegar. Amén. Amén. Y cuando llegué hace 2 años, yo le dije a esa mujer, no me dejan trabajar, pero yo voy a regresar. Y cuando regrese, me voy a quedar. Amén. Amén. Porque no me dejaban trabajar. Gente que se creía muy lista, muy inteligente con la palabra de Dios, era un estorbo para las cosas de Dios. Y hasta el día de hoy han seguido dando late problemas, ¿verdad? Mucho problema. Y dentro de esto nosotros dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y dentro de eso cuando la gente que va a seminarios dicen tienes que ir a un instituto y así puedes ser pastor, ¿sí o no? Sí. O vas a un instituto y vas a ser misionero, vas a ser evangelista. Amén. Dentro de esto, Jesús era el Mesías o se hizo el Mesías.
Era. Era el Mesías. Amén. Amén. Él no se hizo el Mesías. Él ya venía con algo dentro. Así y dice es. que nosotros estábamos en los pensamientos de Dios. Amén. Amén. Que nosotros ya estábamos predestinados. Así que yo no puedo decirle a mi hermano Marcos, tú eres pastor. Amén. Porque Dios ya sabe lo que Él es. Así Amén. es. Y yo no puedo nombrar pastor a alguien, evangelista a alguien, misionero a alguien, no. Amén. Porque dentro de eso, si nosotros no sabemos realmente quiénes somos y nos ponemos un título, entonces realmente estamos mal. Porque realmente ni siquiera sabemos quiénes somos. Yo no puedo reclamar un ministerio si no lo tengo, amén. Amén. Pero los frutos que yo dé, eso van a demostrar qué ministerio tengo. Así amén. es, amén. Yo no tengo que reclamar a la gente ni decirle a la gente yo soy tal o tal persona o tengo tal ministerio. Pero la gente ha dicho, usted es esto, hermano. Yo no lo hice. Yo no lo Así hice. es, amén. ¿Eh? Entonces, dentro de eso, ¿qué sucede? Que ese día, que yo le dije a tu hermanita, voy a regresar. Y regresamos, ¿verdad? Y que todas las cosas que han venido a acontecer las hemos dicho antes de. Y que no ha sido a través nada más de mí, ha sido a través de mis hermanos que han soñado, amén. Ha sido a través de mis hermanos que han visto cosas y entre todos, poniéndonos a orar, pedimos y clamamos a Dios que nos dé más dirección, amén. Amén. Porque dentro de eso las batallas son a diario, amén. Y dentro de esto a veces la gente se pone títulos. Yo siempre he dicho, yo no soy pastor. ¿Van a escuchar sí o no? Sí. Yo no soy pastor. Es bien fácil decir yo soy pastor porque ahí está la fe, ¿sí o no? Sí. Y ahí se mueve la fe y dicen, y preste el dinero, yo lo manejo. No, yo en la fundición no manejo el dinero. Amén. Y ahí están mis hermanos que no manejo el dinero. Amén. Yo trabajo y así me ven trabajando. Amén. Y dentro de esto, y si de repente no tengo trabajo, trato de ganarme ese taco, a donde Dios me lleve. Así es, amén. Y dentro de esto nosotros tenemos que ver y demostrar que realmente amamos a Dios, sirviéndole a Dios y no reclamando algo que no somos. Amén. Amén. Porque un pastor, si yo fuera pastor, entonces yo no tengo nada que hacer aquí en la fundición. Amén. Amén. Nada tengo que hacer en la fundición si yo traigo el ministerio de pastor. Yo tengo que estar en Atlacahualoya, que es donde yo crecí. Amén. Amén. Es donde Dios me alcanzó, donde la gente me conoció. Si yo trajera el ministerio de pastor. Amén. Amén. Y un pastor no puede andar de iglesia en iglesia. Un pastor se tiene que quedar firme en su iglesia. Amén. Así es. Y ser tan celoso de su iglesia porque esa es su esposa. Amén. Amén. Y no debe de permitir que Amén, nadie amén. esté con ella. Amén. Y luego un evangelista es aquel que sale, que lleva la palabra, pero se queda 5 años máximo en un lugar hasta que se levanta a un lugar. Pero llega a un lugar donde nadie lo conoce, donde nadie sabe de la palabra. Así es, amén. Ese es el evangelista y tiene que caminar. Y el misionero es el que anda de lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar, pero va a donde no conocen la palabra. Amén. Amén. Y le predica a gente que nunca ha escuchado realmente la palabra de Dios como él. Amén. Amén. Y dentro de eso, el camino del misionero es el más tremendo, porque ese no recibe ofrenda ni diezmo, ¿verdad? Ese tiene que trabajar. Pero sí los hermanos le llegan a apoyar. Porque así lo dijo Pablo, ¿verdad? Que había Sí. hermanas que apoyaban el ministerio de Pablo. Pero él no va a recibir de quien sea. Él va a recibir por medio de revelación. Amén. Amén. Y dentro de eso, mientras él pueda trabajar, él no va a ser un estorbo para los hermanos. Amén. Él va a ser siempre ayuda para los hermanos. Todo el tiempo va a ser ayuda. Y cuando una iglesia se levanta por medio de Dios, así como lo han visto ustedes con sus ojos, y que le tocó verlo a usted, junto con sus pequeños, hay una fundición, jamás va a pedir ayuda a nadie. Amén. Cuando es de Dios no se le pide ayuda a nadie. Así es. Amén. Hay iglesias que le piden ayuda al gobierno. Hay iglesias que le piden ayuda a la otra iglesia, al otro pastor, a aquel. No, cuando es de Dios eso se levanta. Amén. Amén. Y dentro de eso empezamos en enero a trabajar y ahí está esa iglesia. Amén. Amén. Y trabajando y echándole ahí la mano todos juntos. Amén. De una y de otra forma. Y cuando nosotros nos damos cuenta que es de Dios, imagínense ustedes que en aquel tiempo Pablo le hubiera pedido ayuda a Herodes. O a Pilatos, oye Herodes, voy a levantar aquí mi tabernáculo. Como que
que no, ¿verdad? No. O que Jesús hubiera ido y decir, ¿sabes qué? Por ahí les encargo que le echen la mano a mis hijos, ¿verdad? Son mis discípulos. Y que les echen la mano con este y con el otro. No, tenemos un Dios poderoso. Amén. Si creemos nosotros Así en ese es. Dios poderoso, entonces hay que ver lo que Él hace. Amén. Amén. Porque entonces Él empieza a actuar y empieza a hacer cosas sobrenaturales. Amén. Amén. Y cuando Él hace cosas sobrenaturales, entonces la gente se queda y dice, ay caray, ¿cómo Sí. lo hicieron? Así es. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde creen? ¿Sí? ¿Has Sí. cobrado? No. ¿No? No. ¿Lo has hecho por amor? Así es, a mi Amén. Señor Jesucristo. Amén. Y nadie te ha obligado a alguien. No, nadie. Pero dentro de eso, si hay alguien que está casado y trabaja ahí, sí se le tiene que pagar. Así es. Amén. Pero ese hombre que es soltero, él decide si se le paga o no se le paga. Y él está contento porque Dios le ha bendecido mucho con trabajo ahí, en esa parte de la congregación. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que ese trabajo es tan importante de arrepentirse, porque nosotros no vamos a jugar con la palabra de Dios. Amén. Amén. Nosotros nos vamos a entregar a Dios, no a una iglesia. Amén. Amén. No a Enrique, no a Marcos, no a la hermana Anita, no, es a Dios, amén. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión bien firme, porque entonces nosotros no tenemos por qué decir, es que fulano le hace así, es que aquellos le hacen así, no. Quiere Dios que hagamos nosotros, amén. Amén. Y es bien fácil de entender lo que Dios quiere que hagamos nosotros, es su voluntad, amén. Y dentro de lo que es su voluntad, es arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Para recibir el don del Espíritu Santo, amén. Amén. Y cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, entonces ya nuestros pensamientos ya no son los de nosotros, ya son los de Dios, amén. Amén. Porque ya entramos a los pensamientos de Dios, amén. Entonces Dios entra en nuestra mente y Dios nos dice, tengan calma, no es que no tengo dinero, quédate quieto. Llévalo. No, pero es que mira, está pasando esto, quédense quietos. Y hay que esperar que Dios actúe, amén. Hay que esperar que Dios obre, amén. Y cuando dejamos que Dios obre y no nuestro razonamiento, entonces podemos ver cosas maravillosas, amén. Amén. Pero si nosotros decimos, hay que correr con el diputado, con el licenciado, con el presidente. No, espérame. A mí no tengo negocios. Mis negocios son con Dios. Amén. Dijo Jesús, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Así Amén. es. Amén. Y nosotros no tenemos que estar enredados en la política. Amén. Nada que ver con la política. La política es una cosa y la palabra de Dios es otra. Pero si viene, gobierne y donde yo vivo, donde yo vivía en Atlacabaloya, llegaba el día de la fiesta del pueblo y pasaban, veamos su cooperación, aquí está. ¿Sí? Piden, ¿sí? A mí qué. Pero yo no tengo nada que ir a la fiesta, ¿verdad? Sí, pues Te sí. están pidiendo, está, ¿sí? Hay que respetar las leyes de la tierra. Así es. Amén. Porque así quedó estipulado en la palabra de Dios. Hay que respetar. Y dentro de eso, ¿qué hacen muchas religiones? No saludes a la bandera, no hagas esto, no hagas lo otro. No, nosotros tenemos que respetar las leyes de aquí, amén. Y no tenemos que entrar en ese mundo religioso, sino en el mundo espiritual de Dios. Amén. Amén. Entonces, dentro de esto nosotros, el día de hoy, podemos mirar, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. 19. Hechos 19. Vamos. 6 desde el principio. Dios le bendiga. Hasta el número 3. Si quieren leer, hermano. Del 1 al 3. Aconteció que tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino de Feo. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibiréis el Espíritu Santo cuando creéis.
¿Oísteis? ¿Oíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén. Amén. Y aquí en el 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Amén. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Eso es, en Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Y dentro de esto nosotros tenemos que entender algo. Que ese sello del bautismo del Espíritu Santo es un sello de Dios. Amén. En el tiempo de Noé fue el arca. Amén. Y estaba esa arca y todos tenían que subirse, aquellos que quisieran ser salvos. Pero nadie quiso subirse. Amén. Nadie quiso entrar. Y después la marca en el dintel, ¿verdad? Mira. Luego cuando se atravesó el mar y se abrió, ¿verdad? Y los que cruzaron bien, pero después de que cruzaron se olvidaron de todas las maravillas que hizo Dios, ¿verdad? Pero el día de hoy es el sello del Espíritu Santo, amén. Es estar sellados con el Espíritu Santo. A veces la gente dice, ya tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Eso no es cierto, amén. Amén. El sello del Espíritu Santo no nada más es hablar en lenguas, ¿verdad? Esos son dones, amén. Amén. Es como el don de profecía. Y a veces la gente dice, y la hermana tal es profetiza, o tal hermano profetiza. No, dice la palabra de Dios, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán, ¿sí o no? Sí, amén. Tendrán sueños, tendrán visiones, amén. Pero eso no lo es todo. Podemos ver el día de hoy que hay brujos que hablan en lengua, ¿sí o no? Sí, sí, amén. Podemos ver brujos que profetizan, ¿sí o no? Sí. Entonces eso no quiere decir que ya tengo el Espíritu Santo porque ya hablo en lenguas. Realmente tener el Espíritu Santo es cuando yo no rechazo nada de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque cuando alguien dice, no, es que Jesús dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo quiero ver aquí en la Biblia quién fue bautizado así. Si alguien fue bautizado en títulos, yo lo quiero ver. Porque nadie fue bautizado en títulos, lo vemos en el libro de Hechos, que nadie fue bautizado en títulos. Y lo que la gente no puede mirar es que a Pedro se les dio las llaves, amén. Amén. Y le dijo a él, todo lo que ates aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Todo lo que desates será desatado, amén. Amén. Y cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros, eso lo concluyó, eso quedó atado aquí en la tierra y quedó atado en el cielo. Amén. Amén. Y dentro de eso, de ahí podemos ver el libro de Hechos que los que fueron bautizados fueron en el nombre de Jesucristo. Amén. No en títulos, amén. Y dentro de eso, por eso la palabra de Dios dice, no, es que esto está mal, es que Hechos, no. Jesús es Jesús. Pero Jesús nunca dio tanta explicación a la gente, amén. Amén. Había veces que una vez los discípulos le dijeron, maestro, no entendemos la parábola en cómo nos habla, ¿verdad? No las entendemos. ¿Por qué? Porque esas palabras eran nada más para los hijos e hijas de Dios. Amén. Y ellos aún todavía no la entendían. Sí ¿Por es. qué? Porque aún no había llegado el día de Pentecostés. Aún no habían recibido poder de lo alto. Amén. Amén. Y por cuanto aún no habían recibido poder de lo alto, no entendían las maravillas de Dios aún que estaban escritas. Amén. Amén. Y las que decían. Pero cuando ellos recibieron, ya no vemos a ese Pedro miedoso, ¿verdad? Ya no vemos a ese Pedro que dijo, no, yo no, que lo negó. Al contrario, ahí se paraba y decía, sí, yo soy cristiano, amén. Amén. Entonces cuando la persona recibe ese sello, ya jamás se avergüenza del Señor Jesucristo, amén. Ya no se avergüenza de ser cristiano. Ya se para donde quiere y dice, yo soy cristiano, amén. Entonces dentro de esto nosotros podemos mirar que hasta que ellos recibieron la promesa de Pentecostés, amén. Y que fue el Espíritu Santo derramándose en ellos, amén. En ellos, no en ellos, en ellos. Entonces dentro de eso podemos mirar cuántos se convirtieron en ese día, amén. Y no Amén. fue uno, fueron muchos, amén, habla más de 3,000. Entonces dentro de esto nosotros podemos mirar
que eso sucedió, el hablar en lenguas, fue porque había mucha gente de diferentes lados. Amén. Amén. Y ellos empezaron a darse cuenta y dijeron, mira, está hablando nuestra forma de hablar de nosotros y nosotros igual. Y ellos dijeron, se maravillaron. Y fue cuando le preguntaron a Pedro, ¿verdad? Fue cuando se quedaron, dice, ahora varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Porque habían visto algo sobrenatural. Habían mirado algo que rebasaba, algo que nunca habían visto sus ojos. Amén. Algo que no habían oído sus oídos. Y el día de hoy, depende de los que vayan a entrar al agua, depende más lo que ellos reciban, porque puede ser que ya lo hayan recibido antes. Amén. Amén. Y puede ser que hayan recibido una porción desde antes, pero aún podrían recibir aún más. Amén. Pero ya depende más de los que van a entrar al agua. Amén. Porque si ellos no hacen cuenta bien con Dios, los que van a entrar al agua, y si ellos no están bien arrepentidos, y si de repente al entrar al agua le hacen, y mis amigos, y los bailes, y las fiestas, y el alcohol, y las novelas, híjole, las novelas también. Y empezamos a mirar, ¿verdad? Así es. Ahora tengo que escuchar otra música. Si eso entra en ese momento en su corazón y en su mente, no me sirve nada. Así de fácil. Pero si dicen, ya estoy cansado, Señor, de esa vida. Ya realmente ya estoy fatigado. Y una vez le compartí a mi hermano Pedro, ¿verdad? Igual, llegó el momento en que dije, ya estoy cansado, ya fastidiado de esta vida. Y yo por eso le dije a Dios, ya estoy cansado. Y ahora sí, ya. Y por ahí hubo una persona que me dijo en el pueblo, pues sí, ¿verdad? Ya después que anduviste haciendo y deshaciendo con tu pistola, y ahora sí ya estoy bien arrepentido, ¿verdad? Ya después de que anduviste de borracho con tu música, ya estás arrepentido. Pues sí, la verdad, sí. Ahora sí quiero entregarme a Dios. Amén. Amén, gloria a Entonces Cristo. no fue por miedo, fue porque algo movió mi corazón, amén. Y yo sentía el deseo de cambiar, quería ese deseo de ser diferente. Y fue cuando yo le dije a Dios en el altar, Señor, si tú me cambias y me regresas a mi familia, yo te he de servir a donde quiera que yo quiera. Amén. Y yo he de ir hasta el último rincón, Padre. Y desde ese momento, no tardó mucho, que al segundo o tercer mes, Dios me empezó a mostrar lugares a los que iba a ir. Y yo empezaba a decir desde antes a la gente a qué lugar iba a entrar. Amén. Y no tiene mucho que yo dije, vamos a entrar ahí a Balsas, amén. Y vamos a predicar ahí en Balsas, amén. Y yo les dije, ahí vamos a entrar a Balsas. Así es. Amén, no tiene Amén. mucho. Una cosa es escuchar la palabra de Dios. Recordemos que en el tiempo de Jesús, los fariseos escuchaban la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Los saduceos, los merodianos, pero no era todo, ¿verdad? Por ahí háganle un lugarcito a la hermana si quiere sentar. Por ahí hay un lugarcito, ustedes que están más jóvenes. Pásense para acá. Y dentro de esto nos damos cuenta que nosotros ahí podemos mirar que no nada más es el escuchar la palabra de Dios, porque los griegos, los persas, los merodianos, todos escuchaban la palabra de Dios, pero realmente no creyeron cuando Jesús vino. Amén. Y Amén. cuando Jesús vino, ¿cuántos se quedaron con él? Poquitos. ¿Cuántos? 120 nada más. Y las más de 5,000 personas, ¿dónde estaban? Se fueron. 120 quedaron nada más, que fueron los que estaban en el aposento alto. Amén o no amén. Amén. Eran 120 nada más. Entonces podemos darnos cuenta que realmente el día de hoy viene siendo lo mismo. Porque la gente dice, yo también sé la palabra. ¿Pero qué creen? Para cada tiempo hay un mensaje para cada tiempo. Así Hay un es. mensajero para cada tiempo. Hay Amén. una edad para cada tiempo. Amén. Y el día de hoy, ¿en qué edad estamos viviendo? ¿Qué número de edad es? ¿Qué mensajero nos corresponde el día de hoy? Amén. ¿Qué Amén. mensaje nos corresponde el día de hoy? Y esos 120 eran de diferentes religiones. Y esos 120 dijeron, yo quiero de eso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque las religiones los expulsaron, les dijeron, si te vas con ellos, ya no te vamos a recibir, no me interesa, yo me voy con los de Jesús. Amén. Amén. Y ellos se quedaron con Jesús. Amén. Amén. Y el día de hoy la gente vuelve a hacer lo mismo. Regresa a su religión, pero no sigue a Jesús. Amén. No quiere seguir a Jesús, porque en Jesús está la verdad.
Y han Así creído y han crecido con mentiras. Y la mentira es la hija del diablo y el diablo es padre de toda mentira. Amén. Amén. Entonces, la gente se queda con una mentira y dice, es que yo me voy a quedar con mi religión. Y las religiones siempre critican al catolicismo, ¿sí o no? Sí, ¿Y que no están haciendo lo mismo que los católicos? sí. Dicen los católicos, es que aquí creció mi papá, es que aquí creció mi mamá, ¿sí? Y ya las religiones al día de hoy dicen, es que mi mamá ahí me enseñó, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿realmente es la palabra de Dios? ¿Realmente es la verdad? ¿Estamos siendo engañados? Y si estamos siendo engañados, entonces hay que tener cuidado. Amén. Amén. Porque el día de hoy, yo quiero decirles a ustedes, que ustedes me han visto ya casi un año ahí en la fundición. Pero aún así este hombre no puede ser pastor. Así Amén. es. Porque él no es de ahí de la fundición. Quien sí podría ser pastor es alguien de ahí de la fundición. Alguien que la gente lo conozca. Alguien que la gente sepa su vida. Alguien es. que la gente sepa cómo vive. Amén. Entonces sí. Y eso fue lo que hizo Pablo. Ordenar las iglesias. A cada lugar que fue, él iba, levantaba una iglesia y después se levantaba un hombre. Amén. Amén. Y ese hombre quedaba como pastor porque era de ese lugar. Iba a otro lugar y volvía a levantar otra iglesia y otra vez se levantaba otro hombre. Amén. Amén. Y hasta que regresó a Éfeso, donde él sí era el pastor de su iglesia. Amén. Amén. Ahora, nosotros hablamos de Pablo, ¿sí o no? Todos creen en Pablo. Pero en aquel tiempo, ¿cuántos miembros eran la iglesia de Pablo? Entonces, 12 nada más. 12 miembros nada más. miembros. Oh, si ahorita todos creemos en Pablo, ¿cuántos seríamos en su iglesia? Porque él estaba en contra de muchas cosas y eso fue lo que la gente hizo que se fuera. Porque no estaban de acuerdo lo que Pablo les decía. Amén. Amén. Y el día de hoy las religiones empiezan a hacer lo mismo. Dicen, no, en esa iglesia no cabemos porque se predica duro. En esa iglesia no vamos Sí. porque nos está diciendo algo contrario a lo que nos enseñaron. Pero es algo contrario a la palabra. Amén. Amén. Y si es contrario a la palabra, entonces es anticristo. Porque anticristo significa contrario a la palabra. Amén. Amén. Así que no nos vayamos con el cuento ranchero de que anticristo es un hombre con cuernos y que tú sabes que no. Anticristo significa contrario a la palabra. Anti es contrario. Amén. Y Cristo es la palabra. Amén. Y así que es contrario a la palabra. Amén. Amén. Y es por eso que nos conviene escudriñar las escrituras. Amén. Vamos a orar. Al estar orando, los que se van a bautizar se hacen una fila. Ahorita vamos a meternos en la poza y ahí vamos a pedirle el favor a la hermana Anita que se gusta ahí. Sí, no,